Hola a todos, soy Estefa Betancourt y vamos a continuar con esta serie de puntos y espacios. Una serie, digamos que más que un tema, nos habla de un tipo de contextos en los cuales tenemos momentos puntuales de tiempo, pero también rangos temporales y también podemos aplicarlo a como eh, puntos específicos del espacio y rangos espaciales. Esos rangos dentro de esos puntos, ¿cierto? Pues como separando esos puntos. Entonces, vamos a empezar el video hablando del ejercicio que se dejó como tarea en el video pasado, porque es un ejercicio muy interesante, el ejercicio del boxeador. Nos dice que el boxeador es capaz de dar 8 golpes por segundo, ¿cierto? Cada segundo da 8 golpes. Cada segundo da 8 golpes. Lo cual conduciría a, pues como el error común, que es multiplicar. Cuando me preguntan por un minuto, y un minuto son 60 segundos, entonces multiplicar 60 segundos por 8 y nos daría 480. Este es un error, ya vamos a ver por qué. Y digamos que, claro, en las opciones de respuesta está el 480, aunque no es la respuesta correcta. Vamos a ver que esos segundos son intervalos de tiempo y que entre segundo y segundo hay un golpe. Es decir, aquí tenemos un golpe, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, y eso constituye un segundo. O sea, todo esto es un segundo. Pero cuando empieza a correr el siguiente segundo, ¿cierto? Se está abarcando ese golpe intermedio porque igual quedó ahí, justo en el final. Entonces hay que considerar que a pesar de que un segundo es el tiempo total, como ese intervalo total donde se dan 8 golpes, entre segundo y segundo hay un golpe, siempre. Entonces yo tengo varias alternativas para hacer este conteo bien hecho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Notemos entonces que, por ejemplo, el primer segundo se le cuentan los 8 golpes, pero para el segundo segundo se cuentan solo 7 más. Y se sigue cumpliendo que dentro de ese segundo segundo hay 8 golpes, ¿cierto? Que lo que abarca ese segundo segundo son 8 golpes. Miremos acá, los que coloreé en azul son 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Listo, del 8 al 15 hay 8 golpes. Entonces, claro, yo tengo varias alternativas para hacer este conteo. Puede ser que yo diga, listo, 60 segundos por 7 golpes cada uno. Como si cada segundo solo contara 7 golpes, 7 golpes, 7 golpes. Y eso me va a dar 420. Pero tengo que considerar que el primer segundo es como que no le contamos uno de los golpes, ¿cierto? El primer golpe, digamos, no se contó. Entonces, claro, por eso sumamos uno. Y básicamente es porque ese 420 en realidad son los espacios totales. Y es que en realidad en cada segundo hay 7 espacios entre golpes. 7 espacios entre golpes. Entonces, claro, si yo quisiera saber cuántos espacios hay en total serían 420. 7 por 60. Sin embargo, como los puntos son uno más que esos espacios, por eso se suma uno. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es porque podemos contar en el primer segundo. El primer segundo son 8 golpes y los otros 59 segundos cuentan por 7 golpes. Y claro, cuando multiplicamos 59 por 7 y le sumamos 8 también nos da 421. Es decir, hay muchas formas de verlo, pero sí habría que diferenciar o entender que hay un golpe que está entre segundo y segundo, que no deberíamos contar dos veces cuando hacemos la multiplicación de que nos da 480, 60 por 8. Estaríamos contando más de lo necesario, más de lo debido. Y de eso se tratan estos videos, de esas trampas, esos trucos para hacer conteos bien hechos. La respuesta es entonces 421. Muy bien, en este video hablaremos de dos puntos que son UDA y que utilizan este contexto y además lo utilizan como una trampa, o sea, lo utilizan como una cáscara. Entonces hablemos primero de este ejercicio, que es un ejercicio que involucra el MCM, el concepto de MCM y además involucra el concepto de puntos y espacios. Dice que un terreno rectangular de dimensiones 120 por 40 se divide en dos regiones rectangulares iguales de 120 por 20. Ahí nos están hablando de ese terreno grande dividido en estas dos regiones, esta y esta. Son dos regiones de 120 por 20. Luego, Hugo, Paco y Luis deben colocar cercas a lo largo de cada rectángulo y para ello cada uno de ellos coloca estacas a lo largo del lado asignado, como se muestra en la figura. Entonces, ellos empiezan a poner las estacas en los lugares marcados con X, o sea, ellos empiezan a poner las estacas acá.
al principio. Y ese principio es, digamos, un espacio cero, ¿cierto? Como un punto cero en el conteo de esos 120 metros. Luego Hugo pone esta cascada a 2 metros y Paco pone esta cascada a 5 metros, un poco más espaciadas. Y Luis pone esta cascada a 6 metros. Entonces, para no tener que hacer esto, aunque lo vamos a mostrar ahorita a continuación, vamos a mostrar exactamente cómo funciona. Lo primero es, dice la cantidad de estacas colocadas por cada uno de ellos hasta la primera vez que los tres vuelven a estar alineados. Hasta la primera vez que los tres vuelven a estar alineados. Es decir, claro, aquí estuvieron alineados, pero fue el principio. Nos preguntan, cuando vuelvan a estar alineados, eso, cuántas estacas han puesto cada uno de ellos. Entonces, digamos que sean alineados y el hecho de que se pongan cada 2, cada 5, cada 6, lo aprendemos con el concepto de MCM y sabrían, mis estudiantes sabrían que se encuentra el MCM entre 2, 5 y 6. Básicamente la coincidencia espacial entre esos tres ciclos, ¿cierto? O en las tablas de multiplicar, donde coinciden los tres, la tabla del 2, la tabla del 5, la tabla del 6. Eso da 30. Quiere decir que a los 30 metros ellos vuelven a estar alineados. Si estos son los 60 metros, a los 30 metros ellos vuelven a encontrarse. Vámonos por acá, 30 metros, 60 metros, 90 metros. Vamos a ponerle lupa entonces a eso y solamente vamos a hacer este dibujo, pero para que creamos realmente esto de puntos y espacios, para que luego no tengamos que volverlo a hacer, ¿cierto? Nunca más. Entonces, estos son los primeros 30 metros. Le estamos haciendo lupa a los primeros 30 metros. De manera que este es el punto 30 metros y este es el punto 0 metros. Claro, Hugo pone esta cascada 2 metros. Entonces aquí cada uno de estos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, claro, Hugo pone esta casa en los 0 metros, a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10. Pero luego está Paco, que pone esta cascada a 5 metros, son más espaciadas. Pues bueno, Paco pone a los 0 metros, a los 5 metros, a los 10 metros, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30. Notemos que Paco, eh, claro, Paco en realidad pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con eso tendríamos para contestar la pregunta, porque si la pregunta dice como cuántos colocan cada uno de ellos respectivamente en su orden, Hugo, Paco y Luis, efectivamente la única que tiene un 7 en el medio es la D de dado. Pero vamos a ver por qué la C es una posible trampa o cáscara. Porque la verdad es que hacer esto, normalmente la gente no lo hace, sino que hace unas divisiones. Lo mismo para Luis. Luis colocaría cada 6 metros, o sea, coloca a los 0, a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 y a los 30. Y Luis colocaría entonces ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realmente Luis coloca 6. Paco coloca 7, o sea que Hugo tendría que colocar 16 según la respuesta pues que es correcta, ¿cierto? Que es la de dado. Ahora, miremos qué es lo que harían las personas cuando no quieran hacer este dibujo completo. Lo que harían las personas es dividir los 30 metros entre como la frecuencia de cada uno, es decir, los 30 metros dividido los 2 metros, que son la frecuencia de Hugo. Y eso le daría 15. Ese 15 en realidad son 15 espacios, no estacas. Por eso cuando aquí colocan en las opciones de respuesta el 15, ese 15 en realidad está jugando con este posible error, que dividamos 30 entre 2 porque pensemos que ese es el procedimiento correcto. Ahora no hay problema en colocar ese 15 si al final le sumamos 1. ¿Por qué? Porque queremos es puntos, ¿cierto? Queremos encontrar la cantidad de puntos, que son las estacas. Y esas vendrían a ser 16. Notemos entonces que lo que encontramos con este 15
son la cantidad de tramitos que hay entre estaca y estaca, porque esos son los que cuentan espacio. O sea, si vamos a dividir los 30 metros, que son el espacio total, entre la frecuencia de colocar una estaca, lo que estamos encontrando son los espacios entre estacas, no las estacas. Y al final podríamos corregir eso sumando 1, porque sabemos que la relación entre puntos y espacios es que los puntos son uno más que los espacios. Claro, pero tendríamos que saber bien que esta es una posible trampa de la universidad y que incluso colocó esa respuesta en específico, que es la C de casa, la colocó porque sabe que es una posible cáscara. Claro, después vamos a dividir 30 metros entre la frecuencia de Paco, que es cada 5 metros, y eso nos va a dar 30 dividido 5, nos va a dar 6, pero espacios. Entonces a eso le tendríamos que sumar 1 para encontrar los puntos o las estacas que puso Paco, que serían en total 7. Entonces esto sería de Paco, esto sería de Hugo. Y para Luis, de una forma muy similar, 30 metros dividido 6 nos da en realidad 5 espacios. Y esos 5 espacios le sumamos 1 porque queremos es encontrar la cantidad de estacas y las estacas serían 6. Notemos que en este ejercicio es perfectamente posible que yo haga el espacio muestral, es decir, no es tan raro ni tan difícil que yo pudiera hacer este dibujo, por lo menos esta parte de acá, por lo menos para Paco o para Luis, ¿cierto? De pronto Hugo nos queda más difícil. En este ejercicio en específico yo puedo irme en chanclas, o sea, si quisiera analizarlo bien, si quisiera estar seguro o segura. Pero si nos preguntaran algo mucho más largo, ahí sería demasiado importante conocer esa relación entre puntos y espacios. La respuesta del ejercicio entonces es 16, 7 y 6 y no 15, 6 y 5 como muchos colocarían de no saber esto. Ahora, ellos vuelven a estar alineados a los 60 metros, a los 90 metros y a los 120 metros porque así funciona el MCM. El MCM es el punto de coincidencia más cercano, pero luego los puntos se van a encontrar en todos, bueno, como los ciclos se van a encontrar en todos los múltiplos de ese MCM, todos los múltiplos de 30. De una forma muy similar tenemos este otro ejercicio que es un ejercicio de MCD. Después de hacer el ejercicio de MCD nos damos cuenta que es un terreno de 204 por 108 metros cuadrados, que ese terreno se puede dividir en parcelas iguales, 204 por 108, que se puede dividir en parcelas cuadradas iguales, o sea, de este estilo, y que sean el menor número de parcelas posibles. Después de hacer el ejercicio de MCD nos damos cuenta que las parcelas van a tener un tamaño de 12 por 12 y que el número de parcelas que se van a poder plantar aquí son 9, que se van a poder hacer acá o dividir acá son 9 a lo alto y a lo largo 17. Pero eso se tratará de parcelas. Después nos dicen que en cada esquina de esas parcelas se va a plantar una lechuga. Entonces, claro, ya no estamos hablando de parcelas como tal, sino puntos que se ponen, en este caso lechugas, que se ponen en cada uno de los vértices de cada parcela. Es decir, si esta es la parcela, fijémonos que va a tener 4 lechugas en cada, en cada uno de sus vértices o puntos. En un ejercicio como este que tenemos 17 por 9 parcelas, no nos conviene ponernos a dibujar todo, como todo el contexto, ¿cierto? En ese caso, más bien observamos qué pasa con un contexto chiquito, por ejemplo, de 2 parcelas a lo ancho por 3 parcelas a lo largo, y nos damos cuenta que efectivamente se cumple lo de puntos y espacios porque a lo largo hay 3 parcelas, pero en realidad se plantan 4 lechugas, uno más porque son los puntos, uno más que los espacios. Y a lo ancho hay 2 parcelas, pero en realidad se están plantando, a lo ancho se están plantando 3 lechugas. Una, dos y tres, ¿cierto? Y entonces 3 lechugas, uno más que los espacios. O sea, si las parcelas son como espacios, las lechugas aquí son los puntos, como las estacas. Y entonces, claro, multiplicamos estas 3 más estas 3 más estas 3 más estas 3 4 veces. ¿Por qué? Porque son 3 por 4 lechugas en cada dimensión. Eh, ¿Cierto? Y eso da 12 lechugas. Ya para el ejercicio puntualmente del terreno, ¿cierto? Sabríamos entonces que a lo ancho se plantarían 10 lechugas, porque serían uno más que las parcelas. Si las
parcelas son 9, las lechugas son uno más. Y a lo largo se plantarían uno más que las parcelas, 17 más uno, o sea 18. Con lo cual sabemos entonces que la cantidad de lechugas en total que se plantaron, 18 lechugas a lo largo y 10 lechugas a lo ancho, sería 18 por 10, que serían 180. La respuesta correcta. Ahora fijémonos que efectivamente es un problema de puntos y espacios porque entendemos que los puntos que se plantan, las lechugas que se están plantando en cada línea son puntos y en cambio las parcelas están representando espacios entre lechuga y lechuga. Muy bien, para terminar te dejo este ejercicio de tarea, es un ejercicio reto, involucra un poco de puntos y espacios, un poquito de esto, un poquito de aquello, pero sobre todo muchísimo razonamiento lógico. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Este video tiene amor. Sigue esperando más entregas de esta serie de puntos y espacios. Hasta la próxima.